Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que ven en pantalla es de lo que vamos a hablar en este video. Los escudos de los equipos que integran hoy por hoy la primera división de la Liga de Arabia Saudita, que está en camino a convertirse en una de las competiciones locales más poderosas del planeta. La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, equipo que hoy por hoy juega en la máxima categoría de este país, hizo que durante el transcurso de estos últimos meses muchas figuras, sobre todo que están jugando en el fútbol europeo, recibieran ofertas de estos clubes en cuestión para ver si en definitiva podían convertirse en refuerzos. Y como muchos de estos futbolistas acaban sus respectivos contratos el próximo 30 de junio y de hecho hay muchos que ya anunciaron que no van a continuar, vamos a estar repasando la lista de todos los jugadores en definitiva que podrían llegar a jugar en Arabia Saudita a partir de la temporada 2023-2024. Vamos a dejar de lado en este video a Lionel Messi, que si bien es cierto ha recibido un ofrecimiento por parte del Al-Hilal, en principio su deseo es irse a jugar al Barcelona, por eso mismo no lo voy a incluir en esta lista de 7 jugadores que podrían estar jugando en la Liga de Arabia Saudita en la siguiente temporada. ¡Empecemos! En general, todos los jugadores que voy a mencionar en esta lista son futbolistas que han tenido un pasaje brillante en lo que respecta a su estadía en el fútbol europeo. De hecho, de los 7 que voy a nombrar, 5 han sido campeones del mundo con sus respectivas selecciones. Vamos a comenzar con el que fue campeón hace más tiempo, con Sergio Busquets, que ya desde hace prácticamente un mes se sabe que no va a continuar en el Barcelona, no renovará su vínculo que se acaba el 30 de junio, y si bien es cierto que todavía tiene para disputar un partido amistoso más, la realidad es que no seguirá en el elenco catalán. Ha recibido ya propuestas para irse a otros equipos del viejo continente, aunque de mucha menor relevancia en relación si lo comparamos directamente con lo que significa Barcelona a nivel europeo mundial, pero se espera que en estas horas haya una propuesta verdaderamente millonaria para que el futbolista se vaya a jugar a la Liga Árabe. No trascendió el nombre del equipo en sí, pero en definitiva le estarían desembolsando alrededor de entre 80 y 100 millones de euros anuales para que vaya a jugar a ese equipo en cuestión. La Liga de Arabia tiene un enorme poder monetario, me atrevería a decir que hoy por hoy es la liga que más dinero va a gastar en relación a salarios, sobre todo entre las máximas figuras, porque si bien es cierto que la Premier League, que es la liga inglesa, si hacemos un promedio de lo que ganan todos los futbolistas y lo dividimos justamente por la cantidad de jugadores, a lo mejor sigue siendo la que mejor paga en el mundo, pero si hablamos exclusivamente de los 5 o 6 jugadores que más dinero ganan, la Liga Árabe estará por encima de todos y por muchísima diferencia. Estamos hablando de que un futbolista como Cristiano Ronaldo está ganando 200 millones de euros en el Al-Nassr anualmente y a Messi se le habría ofrecido un contrato de 400 millones por temporada. A su vez también, y no lo mencioné antes, Karim Benzema, a quien tampoco voy a mencionar en este video porque ya hice un video personal del jugador francés, estaría ganando 100 millones en el Al-Ittihad. Por eso mismo la realidad es que Arabia se convertirá económicamente en el punto más poderoso del planeta a la hora del fútbol, siempre hablando, como dije, en cuanto a lo económico. Y Sergio Busquets seguramente no quiera perderse eso, teniendo en cuenta que es muy complicado que vaya a seguir jugando en Europa y teniendo en cuenta también los destinos que eligieron los otros futbolistas que integraron ese exitoso mediocampo del Barcelona. Recordemos que Iniesta se fue a jugar a Japón, mientras que Xavi en su momento se fue a jugar a Qatar. No hay que descartar que el mediocampista que terminó esta temporada siendo campeón de la Liga Española con el Barcelona se vaya a jugar a uno de los importantes equipos de Arabia Saudita. Vamos con el segundo de esta lista, que también es un jugador que ha decidido irse del Barcelona, no de la misma forma en la que se fue Busquets, porque por el lado de Jordi Alba tenía contrato todavía hasta el 30 de junio del 2024, es decir, por una temporada más, pero de común acuerdo con la dirigencia del Barcelona decidieron interrumpir su vínculo un año antes, teniendo en cuenta que el equipo catalán iba a tener que abonarle un sueldo verdaderamente astronómico y eso no le iba a poder permitir fichar jugadores en el siguiente mercado de pases. El que sí le va a poder pagar un sueldo astronómico a Jordi Alba es un equipo árabe cuyo nombre tampoco se ha dado a conocer todavía. Hay que tener en cuenta que muchos clubes de este país del Medio Oriente
no dan a conocer sus nombres de manera oficial en los medios, teniendo en cuenta que lo primero que quieren hacer es arreglar el contrato con el jugador. En el caso de Messi y de la Liga, por ejemplo, ese fue un caso excepcional porque el equipo árabe está metiéndole presión al argentino para que acepte el contrato, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que el deseo de Messi es jugar en el Barcelona, pero en el caso de Jordi Alba, como se terminó yendo del equipo catalán, la realidad es que no se sabe en qué equipo va a jugar durante la siguiente temporada. Seguramente tenga ofertas de otros clubes de Europa. Recordemos que él en su momento vistió la camiseta del Valencia, conjunto que acaba de salvarse de manera increíble en la última fecha de la Liga Española de descender a la segunda división, y seguramente le haga un ofrecimiento para jugar allí en la temporada 2023-2024. Pero en principio Jordi Alba deberá definir su destino con otras circunstancias. Habrá que ver si pone por encima de lo económico, si desea ganar un poco más de lo que ganaba en el Barcelona, teniendo en cuenta, como dije, que en Arabia Saudita los sueldos son astronómicos y se estaría hablando de un salario de alrededor de 50 millones de euros anuales para el lateral izquierdo de la selección española, y por eso mismo habrá que esperar. El mercado de pases recién comienza, pero las ofertas de los equipos árabes no tardan en llegar. Y seguimos con los españoles porque ahora toca hablar de Sergio Ramos, que ya hace un par de temporadas se había ido del Real Madrid y había decidido seguir en la élite europea, y por eso firmó contrato con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, en esta oportunidad el caso no sería similar. Ya anunció que no va a renovar su vínculo con el elenco francés, que termina el próximo 30 de junio, pero en definitiva ahora los planes para el español no serían los de continuar en la élite europea, sino que estaría dispuesto a aceptar un destino un tanto exótico en comparación, si tenemos en cuenta los equipos en los que ha jugado. Únicamente ha vestido la camiseta de 3 clubes en su carrera como jugador profesional, primero en el Sevilla, después en el Real Madrid y últimamente en el PSG, y por eso mismo hoy por hoy tendría dos caminos: o irse a jugar al fútbol de los Estados Unidos, que si bien es cierto que es una liga menor en comparación a estas competiciones europeas, sigue siendo quizás en lo deportivo bastante más importante que irse al fútbol árabe, porque sinceramente en el fútbol norteamericano, si bien es cierto que quizás no hay grandes figuras, la realidad es que, por ejemplo, muchos jugadores de esa liga defienden la camiseta de distintos países en las Copas del Mundo. En cambio, si nos vamos a la Liga Árabe, es cierto que prácticamente todos los jugadores que juegan en la selección de Arabia Saudita juegan en ese país en cuestión, pero si hablamos de dar jugadores a otras selecciones, Estados Unidos es muchísimo más importante que Arabia. Está bien que en cuanto a lo económico, la Liga de Arabia Saudita supera con amplia diferencia no solamente a la MLS, sino al resto de todas las competiciones, y por eso Sergio Ramos deberá tomar una decisión importante. En Estados Unidos podrá seguir teniendo importancia. También es cierto que Ramos ya no defiende la camiseta de la selección española, pero en definitiva el nivel competitivo de Estados Unidos sigue estando bastante por encima que la Liga del Medio Oriente, que ofrece millones y millones de dólares. Sin embargo, en cuanto a lo económico, la Liga Árabe está absolutamente, como dije, por encima de todo. La decisión de Sergio Ramos no será sencilla, pero la oferta que le estaría llegando en estos días de un club de Arabia Saudita sería verdaderamente superlativa. Vamos ahora a hablar de dos jugadores sudamericanos. El primero de ellos es Roberto Firmino, que ha sido sondeado ya para ver en qué condiciones podría llegar a ser refuerzo tanto del Barcelona como del Real Madrid. En el caso de los catalanes todavía están evaluando la posible contratación del brasileño, teniendo en cuenta que están buscando un suplente de buen nivel para Robert Lewandowski, no quizás un delantero que sea estrella mundial, pero que pueda ser suplente y reemplazarlo en algunos partidos, y Roberto Firmino estaría ocupando ese lugar. Por el lado del Real Madrid está prácticamente descartado su posible fichaje, ya que únicamente habrían ido por él en caso de que Karim Benzema se hubiera quedado en el elenco madrileño, teniendo en cuenta que al igual que el Barça estaban buscando un suplente de buen nivel, pero ahora con la salida de Benzema deben buscar un centro delantero estrella y que sea titular indiscutible. Por eso mismo Firmino hoy por hoy entre estos dos equipos estaría más cerca del Barcelona. Sin embargo, en las últimas horas le habrían acercado una oferta verdaderamente astronómica, nada más y nada menos que de un equipo de Arabia Saudita, y eso hace dudar a cualquiera.
el centroatacante de Brasil ya no forma parte de la selección brasileña, no solamente debido a todo el recambio que va a haber en el combinado sudamericano luego de la salida de Tite después de la eliminación en cuartos de final del pasado mundial, sino que tampoco había sido parte de la Copa del Mundo porque ya se veía que Firmino no estaba teniendo el mejor de los niveles en el Liverpool. Había quedado muy lejos de ese extraordinario rendimiento que había tenido durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, donde formó un tridente de atacantes junto con Sadio Mané y con Mohamed Salah, que sin lugar a dudas será recordado como de los mejores en toda la historia, no solamente del equipo inglés, sino de todo el fútbol europeo, levantando la Champions League en la temporada 2018-2019. Ahora le toca probar nuevos destinos y le habría llegado una oferta a Arabia Saudita que no debería rechazar. Por eso mismo deberá elegir entre ser suplente en un conjunto de Barcelona, que todavía no sabemos si está en condiciones o no de contratarlo, dependerá de lo que decida la liga en cuanto al plan de viabilidad, pero en definitiva el propio jugador, en caso de que pueda llegar a ir al Barça, deberá decidir entre el equipo español y la jugosa mega oferta del fútbol de Arabia Saudita. Y el otro sudamericano del que vamos a hablar fue campeón del mundo en Qatar. Ángel Di María termina su contrato con la Juventus el próximo 30 de junio y ha decidido no continuar en la vecchia señora. El principal motivo de todo esto es, primero, que la Juventus tiene que seguir bajando la masa salarial, teniendo en cuenta todo lo que sucedió con la sanción y que no ha cumplido con todos los requisitos necesarios en los últimos mercados de pases, y por eso mismo debe desprenderse de alguna de sus figuras, y Di María estaría entre ellas. Y segundo, porque el jugador en principio tendría pensado seguir en la liga europea, eso como primera instancia, y teniendo en cuenta que debido a esta quita de puntos la Juventus no jugará ni la Champions ni la Europa League, sino que clasificó para la Conference League, la realidad es que el argentino tiene pensado un nuevo destino. Seguramente haya muchos otros clubes en Europa que sueñen con contratar a un futbolista que, si bien es verdad que a lo mejor no puede tener tanta continuidad porque tiene bastantes lesiones musculares, algo que ha sido un inconveniente a lo largo de su carrera, la realidad es que en principio la oferta de Arabia Saudita podría cambiar todos los planes. No se sabe, al igual que en todos los anteriores casos, quién es el club en definitiva que hace esta oferta, porque repito, hasta el momento en el cual se conoce el ofrecimiento concreto, los únicos equipos que dieron a conocer sus nombres en relación a las ofertas que habían hecho son el Al-Nassr con Cristiano Ronaldo, porque ya estaba todo prácticamente cerrado, el Al-Hilal con Messi por el tema que mencioné antes de la presión que le quieren meter al futbolista para que este vaya a jugar a su equipo y no vuelva al Barcelona, y también sucedió con el Al-Ittihad y Karim Benzema porque también estaba todo prácticamente cerrado. Después, en el resto de los casos, hasta que el club en cuestión árabe no tenga una certeza de que el futbolista va a aceptar prácticamente en un 99%, en general no dan a conocer estas ofertas, teniendo en cuenta que son de un número astronómico y que puede haber otro equipo de Arabia Saudita que la iguale o inclusive la supere. Por eso mismo, en el caso de Ángel Di María tampoco se conoce el equipo, pero el jugador en cuestión está evaluando qué es lo que va a hacer con el futuro de su carrera. Y vamos a finalizar con dos jugadores franceses que fueron campeones en el Mundial de Rusia 2018. Primero con Hugo Lloris, que no va a continuar siendo el arquero del Tottenham. El conjunto de Londres tuvo una muy floja temporada, acabó octavo en la Premier League, su peor ubicación en muchísimo tiempo. En la Champions League lograron pasar la fase de grupos, aunque en una zona que era bastante accesible, pero en octavos de final quedaron eliminados ante el Milan. Por eso mismo están buscando hacer una renovación casi total de plantilla. Debido a esto, de hecho, han decidido poner en venta a Harry Kane, es verdad, por 100 millones de euros, pero en definitiva lo que antes era una negociación imposible porque el futbolista prácticamente era intransferible, ahora ya no lo es. Y en el caso del arquero, Hugo Lloris tendría ya todo dado como para abandonar el conjunto londinense después de muchísimas temporadas. ¿Qué será del futuro del arquero?
en principio Arabia Saudita. Es verdad que tiene la posibilidad de volver a Francia, hay algunos equipos de su país natal que en definitiva le han realizado ofertas, pero en cuanto a lo económico, en cuanto a lo salarial, están muy por debajo de lo que le ofrecerían dos clubes de Arabia Saudita. Hay que tener en cuenta que Lloris tendría dos interesados y por eso mismo no quieren dar a conocer sus nombres, solamente el representante del propio jugador sabe exactamente cuál es el dinero que le han ofrecido a ambas instituciones. Habrá que ver en cuestión qué es lo que pretende hacer el jugador, si el equipo al que vaya tiene alguna importancia en cuanto a lo deportivo, porque recordemos que hay algunos clubes árabes que jugarán la próxima Champions de Asia y hay otros que no, y veremos si eso juega algún papel importante en la decisión del guardameta francés, o si en definitiva lo único que importa a la hora de irse a jugar a este equipo del Medio Oriente, cualquiera sea de las dos opciones que tiene, es el dinero. Si lo único que importa es lo económico, poco tendrá que ver cuál es la actualidad futbolística y deportiva del equipo en cuestión, y lo único que deberá esperar el jugador para decidir es ver en definitiva quién de los dos le ofrece un mejor salario. Y el último de los jugadores de esta lista es seguramente uno al cual a todos nos gustaría haber visto más tiempo en el campo de juego durante estos últimos años, porque N'Golo Kanté en las últimas dos temporadas, sobre todo luego de que ganó la UEFA Champions League con el Chelsea en la temporada 2020-2021, no ha podido tener la continuidad necesaria debido a la enorme cantidad de lesiones que lamentablemente ha sufrido. Es un jugador que sabemos que cuando está en sus máximas condiciones es verdaderamente un monstruo futbolísticamente hablando en la mitad de la cancha, de los mejores centrocampistas que hay en todo el planeta, pero como dije no ha tenido el mejor nivel, sobre todo por lo físico, y por eso mismo no renovaría el contrato con el Chelsea que se acaba el próximo 30 de junio. Su destino casi con seguridad que será algún conjunto un tanto exótico del Medio Oriente, que no le otorgue tanta exigencia en lo que respecta a esto último, a lo físico, porque no está a la altura de disfrutar tantos partidos exigentes, y teniendo en cuenta que quiere seguir jugando al fútbol, es un futbolista que debe aprovechar al máximo las oportunidades que le quedan, y por eso mismo hay un equipo de Arabia Saudita que había ofrecido alrededor de 100 millones de euros en cuanto al salario para quedarse con N'Golo Kanté. Un jugador que ya desde en su momento, cuando fue determinante en esa mitad de cancha del Leicester, campeón de la Premier League la temporada 2015-2016, nos había deslumbrado a todos. Pasó al Chelsea, tuvo un rendimiento espectacular durante bastantes temporadas, fue campeón del Mundial de Rusia con Francia y fue uno de los jugadores que más ha emocionado en este último tiempo desempeñándose en el centro del campo de juego, no solamente por su habilidad a la hora de quitar la pelota y de ocupar espacio, sino también porque es un futbolista de muy buen pie y que seguramente a cualquier equipo le gustaría tenerlo en su mejor nivel. Repito, lamentablemente debido a las lesiones no ha podido tener un rendimiento acorde en el Chelsea y por eso mismo su destino parecería ser un conjunto árabe. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr en enero de este 2023, los equipos de Arabia Saudita saben que deben ser muchísimo más competitivos a la hora de incorporar jugadores. Es cierto, en general todos los futbolistas importantes que se mencionan para ir a esta liga en cuestión son jugadores que ya están atravesando lo último de sus carreras como futbolistas, o en definitiva, como en el caso de Kanté, jugadores que no están al 100% desde lo físico, teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que han tenido. No se está hablando en ningún momento de la posibilidad de que jóvenes actuales vayan a jugar a Arabia. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham son futbolistas que hoy por hoy están teniendo un gran momento a nivel individual, pero que de ninguna manera se habla de la posibilidad de que se puedan ir a Arabia Saudita, más allá de que el dinero que podrían ofrecerle estos clubes sería muchísimo mayor del que hoy por hoy están ganando en sus equipos. Por eso mismo la realidad es que la Liga Árabe está contratando estrellas, pero hay que tener en cuenta que no son jugadores que van a estar mucho tiempo más vigentes, sino que son futbolistas que han tenido enormes carreras como jugadores profesionales, pero que están en los últimos años en relación a su trayectoria.